iOS 17.4 Beta 1 versión 2. Bienvenidos amigos a este video donde ya saben, les voy a contar cuál ha sido mi experiencia de uso después de varios días de esta beta, rendimiento, batería, todo. Y bueno, como siempre, de este lado van a estar viendo la pantalla de mi iPhone para que puedan ver absolutamente todo lo que veo y hago también en mi propio iPhone. Y primero que nada, ¿cuánto pesó esta actualización, esta beta 1 versión 2? Recordemos que fue un relanzamiento de la primera beta originalmente, no hubo una beta 2 como tal. Este martes, máximo miércoles, va a salir la beta número 2. Así que esperemos mejoras y cambios un poquito grandes, diferentes, pero no del todo, dependiendo de dónde seas. Ahorita les voy a explicar todo eso. Así que bueno, 431.5 megas en el iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max. Yo creo que ese es exactamente el mismo peso en todos los iPhone 15. Recuerden que ahí va disminuyendo. Y bueno, conclusión rápida. Es un asco, o fue un asco para mí, para mi iPhone, para mi experiencia. Beta 1 versión 2, de verdad que era pésima en todos los sentidos. Sí, como les mostré en el video del día que salió esta beta, el problema del dictado se resolvió y funcionaba a la perfección. Ahora se podrán dar cuenta ahorita que lo voy a activar y pues el dictado funciona a veces y a veces no funciona. Ahí ya no, miren, se desactivó de forma automática y no sé por qué, porque yo seguía hablando. Entonces el dictado no funciona del todo bien, a veces sí funciona y a veces no. ¿Por qué? Porque volví a la beta 1 versión 1 y ahorita les voy a contar el por qué. El rendimiento de batería era pésimo en la versión 2 en mi caso. Yo sé que muchos de ustedes tenían durante la beta 1 versión 1. Es muy complicado y tardado decir beta 1 versión 1, beta 1 versión 2. Pero tengo que decirlo para especificar exactamente de qué versión estoy hablando. Para mí, beta 1 versión 1 de 17.4 fue perfecta en todos los aspectos. Vayan a ver ese video si quieren verlo y estar un poquito más al tanto de mi experiencia con esta versión 1, tanto en rendimiento, en fluidez, en funcionamiento y en batería. Era una joya, una chulada. Y bueno, pasó lo que temía que pasara al actualizar la versión 2 y era que todo eso se revirtiera y se arruinara, y en efecto la batería era un total asco. Se calentaba bastante el iPhone a cargarlo, así estuviera en el 50-60% se calentaba. Entonces de verdad que justo el día de ayer decidí regresar a la versión 1 y créanme que se siente el cambio súper drástico en mi iPhone. Probablemente a muchos les iba igual de bien en la beta 1 versión 1, probablemente a muchos no, y probablemente a muchos les empeoró las cosas en versión 2, o probablemente también les mejoró muchísimo en versión 2 o les empeoró, dependiendo. Es un mundo diferente cada iPhone, a eso me refiero. Muchos dicen que esta beta versión 2 es mucho mejor que la anterior, pero yo digo todo lo contrario. Para mí, mi experiencia, la beta 1 versión 2 es un total asco a comparación de la versión 1 y les voy a demostrar en cuanto al rendimiento de batería en mi iPhone. Y bueno, esta es la primera captura del día jueves. Aquí dice última carga al 28% hace 25 minutos porque ese día estaba grabando un video con un cargador MagSafe. Pero bueno, 25 minutos después de esa carga llegó al 23% haciendo absolutamente nada. Nos responde el zoom, ok, 23% haciendo nada. Tal vez enviándome videos de AirDrop, por AirDrop más bien, a la Mac y ya. Pero en sí, la noche anterior, o bueno, esa madrugada, como a la 1, dejémoslo, a la 1 de la madrugada lo cargué al 92% más o menos recuerdo. Y podrán ver cómo se va bajando la batería solo durante la madrugada mientras yo estoy dormido, mientras está incluso el modo de dormir y que esa opción ni siquiera activa el Always On Display. El Always On Display, la pantalla siempre activa, está desactivado cuando esa opción está activa en mi iPhone mientras yo estoy dormido. Entonces es súper raro porque por la madrugada se descarga mucho el iPhone. Si lo dejé en 92%, amanezco con un 85% tal vez, y es algo súper raro que no pasaba ya desde hace tiempo. Yo creo que desde iOS 17.0, 17.1 tal vez, pero volvió a suceder en la beta 1 versión 2. Esta es otra captura de ayer, del día viernes, porque estoy grabando este video un día sábado, ya prácticamente por la tarde-noche, que sí, también podrán ver que lo cargué prácticamente a las 12 y media, igual, digamos que al 90%, aquí dice 94% a las 12:29, cerrémoslo en 12:30 de la madrugada, y tomé esta captura con 21% a las 4 p.m. prácticamente, pero en menos de 2 minutos bajó un porcentaje haciendo nada. De verdad, nada, solamente tomé la captura y de ahí bloqueé el iPhone y luego vi que bajó al 20% y volví a tomar otra captura. Entonces
Digo, no está tan mal el rendimiento, pero podrán ver que por la madrugada, mientras yo estoy dormido, la batería por alguna razón se baja sola. Y de repente lo estoy usando tantito y se empieza a calentar. Y también se vuelve a gastar mucha batería. A veces el GPS fallaba cuando lo usaba en el CarPlay, en lo que es el auto. De verdad que había muchas fallas en general en cuanto a funcionamiento y sobre todo en batería. Y si comparamos esto, por ejemplo, última carga 94% a las 12:30 de la madrugada con 20% a las 4 de la tarde, les voy a mostrar ahorita cuál ha sido la carga porque no tomé captura, pero si vamos a la aplicación de ajustes, esta ya es, por cierto, el sábado, ese mismo día, no, perdón, ayer viernes, cuando tomé esta captura fue cuando volví a iOS 17.4 versión 1. Para que me entiendan, yo no estoy ya en beta 1 versión 2, estoy otra vez en beta 1 versión 1. Qué confuso es decir eso, pero bueno. ¡Ay, güey, mi mente! ¿Por qué? Por mi mala experiencia. Y desde que volví a esta versión 1 es súper buena la batería. Podrán ver aquí, última carga 92%, incluso 2% menos a las 12:29, exactamente la misma hora. Y podrán ver que son las casi 8 de la noche y tengo 11%. Es súper bueno, honestamente. Aquí más o menos como a las 5:30 más o menos tenía todavía arriba del 20% porque ahí todavía está verde. Entonces podrán ver que la diferencia es totalmente distinta. Yo creo que si tuviera la versión 2, mi iPhone estaría muerto, mi iPhone estaría apagado o tendría 1% o menos. Pero la diferencia de rendimiento en batería de mi iPhone de la versión 1 a la versión 2 es más o menos del 20%, 15% más en esta que tengo ahorita, que es la versión 1 a comparación de la versión 2. Para mí, y en cuanto a mi experiencia, fue un fracaso la beta 1 versión 2. Y es raro porque curiosamente el score del Geekbench en la beta 1 versión 2 salió más alto, 2954 en single core y 7282 en multicore, mientras que en la versión 1 tenemos 2932 en single core y 7278 en multicore. Curiosamente la beta 1 versión 2 resultó ser más alto el puntaje, pero ya saben que eso no es lo más importante, sino al final es el uso real. Y en el uso real, versión 1 para mí es mucho mejor. Y yo espero que con esto ustedes me entiendan y me crean cuando les digo que en cada iPhone va a ser totalmente distinto la experiencia. Si yo tenga dos iPhone 15 Pro Max aquí, es muy probable que en este tenga una experiencia y en este otra, a pesar de que sean las mismas betas. Como dije, a mí iOS 17.4 beta 1 versión 1 es perfecta, pero para muchos no. Cuando la versión 2 que apenas salió es mucho mejor que la versión 1 para estas personas que tal vez la primer beta versión 1 no era muy buena. Es siempre diferente en cada iPhone y es lo malo de estar probando betas también. Sí, al final de verdad que me harté de que se calentara el iPhone porque eso daña a la larga la vida útil de la batería. Entonces me harté que mejor volví a iOS 17.4 beta 1 versión 1 y es la que actualmente uso. Y de verdad, para mí fue un desastre la versión 2. Espero que la beta número 2 ahora sí sea mucho mejor en absolutamente todo y no sea igual de mala para mí, en mi caso, que la versión 2 de la beta 1. Espero de verdad que Apple necesita corregir eso inmediatamente. El calentamiento, la batería y el funcionamiento de algunas funciones generales de iOS como tal, porque las funciones están bien, todo lo nuevo o los emojis y todo eso funciona bien, pero otras funciones como el dictado está raro, la fluidez de repente estaba mal. Pero versión 1 mucho mejor para mí. Dime tú en los comentarios qué iPhone tienes, qué beta tienes. Y por cierto, es por esa razón, por esto que yo hice de volver, no recomiendo que prueben estas betas por ahora. Esperen a la beta 2 y esperen a que yo suba el video de la beta 2. O más seguro esperen a una beta 3. Al final no se pierdan de mucho, a menos de que sean de Europa, porque ahí sí va a haber más cambios, más novedades, de que ahora va a ser un App Store y un iOS diferente, más abierto a lo que está pues en América y prácticamente el resto del mundo. Más cambios para Europa, menos cambios para el resto del mundo, pero aún así es una actualización interesante. Yo creo que falta que metan cosas y pulen algunas cosas, pero sobre todo la batería y el calentamiento es algo que deben de solucionar inmediatamente en esta beta y en esta futura actualización. Así que repito, dime qué iPhone tienes y qué beta estás probando de 17.4, versión 1 o versión 2. Y esperemos la beta 2 sea buena o mucho mejor que cualquiera de estas dos versiones de beta 1. Así que por favor no olvides dejar ese bonito like. Recuerda que siempre leo sus comentarios, así que vayan a comentar. Por cierto, subí un video de los Apple Vision Pro de lo que es
su resistencia, el cristal. Vayan a verlo, está muy bueno, está muy interesante eso. Así que ese video se los dejo al final de este video y abajo en un comentario fijo junto con mi grupo de Telegram. Recuerden, por si quieren mi fondo de pantalla, ahí está en el grupo. Y bueno, suscríbanse si son nuevos y nos vemos hasta el próximo video. Bye.